el tema de la música. Nos vamos a Huacho para conversar con el amigo, el doctor constitucionalista David Rojas Paico, para conversar de lo que ya está ocurriendo. Ya concluyó la juramentación de los 130 congresistas, se viene una gran tarea, pero ahorita en lo inmediato sobre ese tema, para iniciar la conversación con David, el tema de la elección de la primera junta directiva. David, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Néstor. Un saludo muy especial a toda tu audiencia que está viendo este programa y para conversar pues de situaciones de actualidad política que es de mucha importancia para todos los peruanos, sobre todo en esta época de fiestas patrias, donde va a comenzar un nuevo gobierno y como tú mismo has dicho, ya han juramentado los miembros del nuevo Congreso de la República. Se supone que los momentos que vienen son el tema de la elección de la mesa directiva, que supone un conjunto de consensos y de concertación para que el Poder Legislativo tenga sus representantes, ¿no? Y por otro lado también el mensaje a la nación que debe dar el presidente Pedro Castillo, teniendo en cuenta que el día de hoy en la tarde va a recibir sus credenciales y a las 4 de la tarde está dirigiéndose al Perú en la Plaza San Martín. Yo supongo que algo de lo que va a decir en el discurso ante el Congreso también lo va a señalar el día de hoy en horas de la tarde, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, vemos pues que hay una serie de comentarios, de análisis y de perspectivas en relación el día de hoy a lo que ha acontecido en el Palacio Legislativo, o sea, en el Congreso de la República, donde se ha juramentado los 130. Y quiero traer a colación esto, Neto, porque si tenemos en cuenta, el Congreso de la República tiene como función principal cuatro ejes, ¿no? Uno que es la parte legislativa, donde el Congreso da leyes tanto ordinarias como orgánicas, también ley de presupuesto, resoluciones legislativas e incluso reforma de la Constitución, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución. Otra de las funciones importantes de este Congreso es la de supervisar y fiscalizar al control político, ¿no? Haciendo pedidos de información, invitando a los ministros a informar, formando comisiones investigadoras. La otra es la de designación de autoridades, porque son ellos los que designan al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, que como hemos podido conocer desde hace dos congresos todavía no se pueden elegir, ¿no? El Congreso que se desestimó y este Congreso transitorio. Y también el nombramiento de los directores del PCR, que es una de las funciones del Congreso. Pero la más importante función que tiene el Congreso es la de representar, ¿no? Es decir, estar en contacto con los ciudadanos, atender sus demandas dentro de sus competencias, ¿no? Y por algo, pues, Pedro Planas, que ya no nos acompaña, ¿no? Pedro Planas tenía una frase muy importante donde señalaba él de que la función de representación es la columna vertebral del órgano legislativo, la que lo obliga a conectarse con la ciudadanía. Entonces, como conclusión, podemos llegar a la situación de que los congresistas tienen que hacer lo que la ciudadanía está exigiendo. Y si la ciudadanía en este proceso electoral está exigiendo cambios, pues la obligación del Congreso es ir hacia esos cambios. Es procurar que lo que está pidiendo la población se materialice a través en este caso, de legislar, supervisar, designar autoridades y propiamente representar, ¿no? Esa es la gran tarea que tiene este Congreso. Lo que pasa es de que en la actual discusión, que no es de ahora, sino que viene hace un tiempo atrás, hay una
gran crisis de representatividad, también aunada a la crisis de salud por la pandemia y a la crisis estructural económica que tenemos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, en ese escenario, es obvio que lo que viene es una polarización y una confrontación de poderes, porque yo no creo de que Pedro Castillo vaya a dejar de lado su principal ofrecimiento, que es el de un cambio constitucional en los partidos de la Asamblea Esa es Constituyente. buena idea. Y Copia sectores y conservadores del con más Congreso, talentos, ya sean de que tienen bajada, de probablemente centro, mayoría dentro del Congreso, son opuestos a esta petición. Entonces eso nos lleva también a tener en cuenta algunos indicadores. Por ejemplo, en junio de 2021 señalaba sobre una consulta popular vía referéndum para una nueva constitución. Y los resultados de esta encuesta que hizo Datum es de que un 63% de los ciudadanos se manifiestan a favor de algunos cambios en la constitución. Un 14% no quiere ningún cambio y el 20% está a favor de un cambio completo de la constitución, ¿no? Eso nos da una idea más o menos de cómo pensaba la población el mes anterior, o sea, en junio, ¿no? Pero si vamos más allá todavía, tendríamos que ver de que a nivel de en el 2019, cuando se estableció la agenda del Congreso Transitorio que acaba de terminar, el principal tema de agenda era la lucha contra la corrupción, con un total de 62%. En segundo lugar estaba Seguridad Ciudadana, con un total de 57%. Después viene Educación, con 55%, y Salud, 48%. Esto es una encuesta nacional urbana de Ipsos que se dio del 13 al 15 de noviembre del 2019, o sea, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta un indicador de antes de la pandemia y un indicador después de un mes, tenemos que sacar una lectura de por qué es que tenemos ahora este tipo de gobierno, donde hay un ejecutivo que está proponiendo el cambio y que representa a la gran mayoría del país, y por otro lado un legislativo donde hay fuerzas conservadoras que quieren continuar con lo que hay y quieren seguir con el modelo económico a rajatabla. Entonces eso ya nos pinta más o menos un panorama de lo que puede venir en los momentos que van a seguir a continuación. Eso es lo que podría decirte en cuanto se Excelente, refiere a ya, mi estimado Néstor. excelente, excelente el análisis también. Coincidimos totalmente, David. La composición de la mesa directiva, ¿crees que va a influenciar en la agenda que se tiene que fijar de prioridades? Es importante qué tanto puede ser trascendental la composición de la directiva del Congreso de la República para estas prioridades, como primera interrogante, para luego ingresar, David, a este tema de la reforma o nueva constitución. Ya, a ver, el Congreso tiene un concepto o tiene una definición que se asimila al Parlamento, ¿no? Es decir, la principal función del Congreso es debatir, hablar. Y en ese escenario, todas las fuerzas políticas representadas tienen que buscar, no consenso, porque consenso significa estar de acuerdo en todo, más bien concertación en puntos en comunes. Ese es el funcionamiento de un Congreso en su inicio, ¿no? Establecer puntos en comunes para ver si se llega a a una directiva de consenso. Yo dudo mucho de que pueda haber un consenso en esta directiva, en esta primera directiva de este Congreso que está arrancando el día de hoy con la juramentación, porque ya existen declaraciones de representantes de la derecha que están señalando de que el gobierno de Pedro Castillo carece de legitimidad. Y eso ya trae como consecuencia una abierta oposición a cualquier propuesta que pueda darse de Pedro Castillo. Pero yo sí considero, por ejemplo,
que en el Congreso hay fuerzas rescatables. Por ejemplo, yo he escuchado y he visto las declaraciones del presidente o del gobernante regional de Cajamarca, el ingeniero Mesías, que es del grupo del congresista Heriberto de Acción Popular, en el cual él manifiesta su total acuerdo con la necesidad de un gobierno que haga cambios, ¿no? Y que se identifica con muchos de los aspectos de los postulados que plantea Pedro Castillo, ¿no? Y eso me da una idea de que de los que están dentro de la célula parlamentaria de Acción Popular, no todos están de acuerdo con hacer una oposición a Pedro Castillo, y de alguna manera hay personas que están viendo que la lectura correcta de la representación que deben hacer los congresistas es hacer cambios, ¿no? Hacer cambios en materia de política económica, porque la realidad no se cambia con leyes, la realidad se cambia con políticas públicas. Entonces, esas políticas públicas tienen que tener un correlato en el Congreso, y eso significa tener una lectura correcta de lo que necesita el país para salir adelante. Por ejemplo, ¿no? El tema de la vacunación, el tema de la reactivación económica, el tema del rescate de la institucionalidad de nuestro país, que está prácticamente avasallada por la corrupción, son temas puntuales que nos van a llevar al tema del cambio constitucional, definitivamente. Pero el debate va a comenzar por tener que solucionar a nivel de concertación dentro del Congreso, en conjunción con el legislativo y también con el judicial, porque el mandato dogmático de la Constitución, de cómo se organiza el Estado, es en función al principio de separación de poderes, ¿no? Y esos poderes son los que se van controlando, lo que se denomina en doctrina los checks and balance, es decir, ninguna de las tres funciones puede sobresalir sobre la otra. Aunque eso es en teoría, en la práctica nosotros tenemos regímenes presidenciales en los cuales el Ejecutivo tiene un peso bastante gravitante, pero es controlado por el Congreso. Entonces, en la pregunta que tú me hiciste, si es que es importante que haya un consenso o una concertación entre el Congreso y el Legislativo, primero tendría que definirse en el Congreso cuál va a ser la junta directiva, ¿no? Y hasta donde tengo entendido, hay conversaciones de parte del grupo de Pedro Castillo y de Juntos por el Perú con Acción Popular, con el Partido Morado, con el grupo de APP también. Entonces hay de alguna manera cierto ánimo de querer llegar a un consenso que permita una gobernabilidad de cara a lo que requiere la población, a lo que requerimos todos nosotros para ir saliendo adelante en esta crisis estructural en la que estamos. Es un imperativo que el pueblo le ha dado tanto a sus representantes en el Congreso como a Pedro Castillo como presidente. David, ahí vamos a, si me permites, tenemos en este tema de la elección de la mesa directiva, tenemos un flyer para comentarlo de manera conjunta, David, de cómo está la correlación de fuerzas en este proceso de elección. Cuando producción lo considere, ahí la tenemos, la lucha por la mesa directiva, la opción 1, Perú Libre, ¿no? Está 37 votos, Somos Perú 5 votos, Podemos Perú 5 votos, Partido Morado 3 votos y Juntos por el Perú 5 votos. Total 55 votos. Acción Popular está en el medio con 16 votos y hablábamos, creo, de Acción Popular, David, de que la mitad estaría inclinándose hacia la opción de Perú Libre. Y los opositores, está 24 votos el Fujimorismo, 7 Avanza País, Alianza para el Progreso. Yo en esta lectura creo que habría que conversar, David, porque Alianza para el Progreso
me parece que se ha inclinado al tema de Perú Libre. Pero en todo caso, si consideramos esta gráfica, y Renovación Popular con 13 votos haría un total de 59 votos. ¿Cuál es la lectura del analista en esta situación, en este escenario, David? Bueno, mira, yo viendo esta gráfica que se está presentando, yo creo que esa opción 1 de Perú Libre tendría un inconveniente porque habría que definir quién va a presidir, Acción Popular o Perú Libre, ¿no? Yo creo que ese es el principal impedimento para que esto surte efecto, porque de alguna manera el Congreso tiene que ser la contraposición del legislativo, pero en términos de gobernabilidad. No olvidemos, por ejemplo, de que de los tres últimos regímenes presidenciales, en el caso, incluso hasta el segundo gobierno de Alan García tenía una mayoría que le permitió dar las leyes y los decretos legislativos para adecuarse al Tratado de Libre Comercio, y a las finales se terminó vulnerando derechos humanos de las poblaciones de Bagua, que ocasionaron pues los sucesos de la curva del diablo y tuvieron que derogar 5 o 6 decretos legislativos, no recuerdo bien, de los que se habían dado para activar la famosa política del perro hortelano, para aprovechar los recursos energéticos y de madera que hay en esa zona, ¿no? Entonces, ese es un Congreso mayoritario, afín al Ejecutivo, igual en el de Ollanta Humala, ¿no? Ollanta Humala también salió con una mayoría. Y resulta de que lo que había dicho en Cajamarca, cuando lo pregunté en campaña, ¿qué quieren ustedes? ¿El oro, el agua? Y todos dijeron el agua, ya muy bien, le vamos a dar el agua. Y lo primero que hizo fue seguir con el desarrollo del proceso para entregar el oro y afectar la laguna de Conga, ¿no? Y el siguiente, que ha sido el de Kuczynski, ¿no? No olvidemos que en el primer congreso, antes de que les activado, había una mayoría de 73 congresistas de Fuerza Popular que quisieron hacer lo que querían, dando impunidad a mucha gente que estaba vinculada al tema de la corrupción. Después, poco a poco, han ido bajando esos 73 y han terminado siendo, acá tengo los datos, si me permites un ratito. Bueno, la cosa es que bajaron, terminaron 150, sí. Y al final, aún así, tuvieron que serse cerrados. ¿Por qué? Porque se oponían a la cuestión de confianza que planteaba el Ejecutivo, ¿no? Pero lo más trágico de todo es que el Congreso transitorio, que es el que se supone iba a hacer la reforma política pendiente, lo único que pudo hacer fue la ley que quita la impunidad, que fue uno de los temas del referéndum. Más allá de eso no ha podido ir. Entonces ha quedado inconclusa una agenda política que tenía el Congreso. Entonces, ¿cuál es la agenda política que tendría el Congreso ahorita en estos momentos de forma inmediata? Ya hemos visto ya el tema de procurar o coayudar en el tema de salud. El otro tema es el tema de la reactivación económica, apoyar la reactivación económica para los sectores más necesitados, para los sectores más empobrecidos. Y el otro tema es de la institucionalidad. Por ejemplo, una propuesta que se hizo para el Congreso transitorio fue la de reducción de los ingresos parlamentarios a la mitad. Y cuando se habla de ingresos parlamentarios, ingresos de los parlamentarios, nadie dice nada. Es más, tú verás ahora que va a haber incluso congresistas que viven en la ciudad de Lima y van a cobrar gastos de instalación, ¿no? Entonces, da una idea de por qué es que tenemos una crisis de representatividad. Otro aspecto importante, que también una propuesta que se hizo la vez pasada, pero que tampoco ha avanzado mucho, son las reglas de transparencia e integridad, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora último que la presidenta del Congreso saliente habla de que había congresistas que le estaban pidiendo, ¿no?, viáticos para poder viajar
a vacunarse en el extranjero, ¿no? O sea, cada vez que vemos que hay congresistas que llegan al Congreso representando los intereses de la nación, porque ellos representan a toda la nación, no solamente a quienes han votado por ellos, vemos que muchos de ellos, pues lo primero que hacen es buscar proteger sus intereses personales y de grupo y se olvidan realmente de por qué fueron electos, ¿no? O sea, se olvidan de lo que tiene que ser una gestión de cara a la ciudadanía, informar a la ciudadanía qué es lo que están haciendo para mejorar la gobernabilidad, para mejorar el bienestar de todos. Otro de los aspectos también importantes que están dentro de esa agenda es la corrupción, sobre todo en las contrataciones de obras, ¿no? Por ponerte un ejemplo, Claro. este, y esto debes conocerlo tú porque en esa época, me acuerdo que estaba trabajando, que en la época que el primer gobierno de Nelson Chuy en la jurisdicción de Lima Provincias, se comenzó a ejecutar, o en todo caso, los estudios para la construcción del hospital regional en Cañete. Ujú. El segundo gobierno de Nelson Chuy tampoco se había terminado de construir. Y en este que hay ahora tampoco se está acabando esa, o sea, una obra que tiene más de 10 años de ejecución y que no Increíble. está culminada. ¿Cuál es la lectura? ¿No? Así La es. lectura es que hay corrupción, ¿correcto? Entonces, Totalmente. son puntos que necesariamente tienen que darse dentro de esta agenda de este Congreso, ¿no? Obligadamente tiene que verse esto. No hay otra. No hay otra. No hay otra alternativa. De manera que hay en agenda hay mucho por hacer, como en otros sectores también, y el tema de la corrupción tiene que tener un lugar importante. Pero vamos a ver Así cómo es. se comporta el Congreso como grupo, como parlamento, como representante de todos los peruanos. Vamos a ver, y eso Pero creo hemos visto que el va a segundo quedar escenario, ¿no? Hemos hablado de dos escenarios, pero no estamos viendo el segundo escenario. claro. Sí, exactamente, exactamente, David, y creo que podemos conversar mañana, quizás sábado, que tenemos de 3 a 5, porque ya vamos a saber, David, quién es el presidente del Congreso de la República y quién es la Junta Directiva, y sobre eso también conversar de las tareas urgentes que tiene el Parlamento Nacional, toda la representación nacional, y nosotros creemos que la representación de las regiones va a ser sumamente importante, de la calificación que tengan los representantes de provincias, va a depender también mucho el comportamiento del Parlamento en estos 5 años que se vienen. Gracias, David, por el aporte.